A partir de este momento, el equipo de Semana.com les presenta los hechos más importantes del día. Bienvenidos. Saludamos a la audiencia que en este momento se conecta al podcast de Semana El Diario. Yo soy José Guarnizo, con el equipo de editores y periodistas de Semana.com les contaremos las noticias y acontecimientos de Colombia y el mundo. Bienvenidos a quienes nos escuchan en directo o en diferido a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcasts, TuneIn, iVoox, YouTube y nuestras redes sociales. Hoy es jueves 16 de agosto y con la producción de David Gallego, bienvenidos a este nuevo episodio de la segunda temporada del diario. Quiero informar a la opinión pública que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. No, vinculación con el narcotráfico. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. ¿De dónde surgió entonces su dinero, su fabulosa capital? En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. Primero de asesinarlo moralmente, de enlodarlo, y pensaban que de esa forma lo calmaban o lo chantajeaban. El señor ministro de Justicia me acusó a mí en forma injusta y yo lo he denunciado penalmente porque ha incurrido en el delito de calumnia que el Código Penal colombiano castiga de 1 a 4 años de prisión. Se trata de una escalada del narcotráfico que hoy busca la salida de un ministro del gabinete porque lo considera incómodo para sus aviesos fines. Bueno, pues estábamos escuchando unos apartes del documental Los pecados de mi padre, del cual fue autor Sebastián Marroquín, el hijo de Pablo Escobar, y que fue transmitido por Canal 2 Más. Estábamos viendo como una compilación de imágenes que transmitió este documental en el que, recordemos, el hijo de Pablo Escobar logró sentarse con los hijos de Galán, se sentaron, él les pidió perdón en nombre de su familia y también con Rodrigo Lara Restrepo. Pues justamente hoy la Fiscalía llamó a indagatoria a Alberto Santofimio Botero, recordemos que él fue pues, un político liberal, fue candidato a la presidencia, por el homicidio de Rodrigo Lara Bonilla Street. Así es, José, pues esto marca otro hito en este capítulo que ha marcado la historia del país. Precisamente recordemos que el asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, fue también puesto como un delito de lesa humanidad y por lo tanto no prescribe. Y pues tras la noticia de hoy, también vale la pena recordar como qué fue lo que pasó hoy porque asesinaron al ministro en ese entonces. El audio introductorio que oíamos, que hace parte de este documental de Canal Más 2, es una compilación un poco de lo que pasaba, y es que Rodrigo Lara Bonilla fue quien se atrevió en el Congreso a denunciar públicamente que Pablo Escobar estaba vinculado con delitos, y esto pues al capo del narcotráfico le molestó mucho. Claro, recordemos, Pablo Escobar tenía una curul en la Cámara de Representantes por una ala, digamos, del Partido Liberal, un movimiento que él empezó, digamos, a forjar desde Envigado en Antioquia, pero por supuesto, mientras él hacía política, pues estaba sembrando un imperio del narcotráfico, y Rodrigo Lara Bonilla fue uno de esos primeros dirigentes y políticos huilenses que se atrevió en ese momento en el que nadie hablaba de los dineros calientes, como se llamaba en esa época, a denunciar a Pablo Escobar. Y a partir de ese momento, escuchábamos en este audio, pues Pablo Escobar empezó, digamos, a enfrentarse, digamos, públicamente con Rodrigo Lara. Exactamente, e incluso a Rodrigo Lara Bonilla lo intentaron enlodar con supuestos dineros del narcotráfico que habrían entrado, pues dijeron en ese momento, al nuevo liberalismo, que era el partido del que él hacía parte, y se trataba en ese entonces, en los 80, de 1 millón de pesos, y pues ahí esto lo único que hizo fue impulsar a Rodrigo Lara Bonilla a que siguiera denunciando a Escobar en vez de frenarlo. Entonces llaman hoy, después de tantos años, más de 30 años, llaman a indagatoria a Alberto Santofimio Botero,
para que aclare pues algunas de estas situaciones como presunto partícipe, digamos, de haberle dicho Pablo Escobar de que ordenara este asesinato. Usted habló hoy con Rodrigo Lara Restrepo, hijo de Rodrigo Lara Bonilla. ¿De qué fue lo que le dijo, Astrid? Exactamente, pues le preguntamos primero cómo recibió la noticia de la vinculación de Santofimio al caso del asesinato de su padre. Él, por supuesto, habló de la impunidad que ha rodeado el caso de Lara Bonilla en esos 34 años que han pasado, y también habló de una acción política criminal detrás del asesinato de su padre. Entonces, escuchemos un poco todo lo que nos dijo. Bueno, con mucha tranquilidad y básicamente con la fe de que brille la justicia y de que por fin podamos conocer a los determinadores y autores intelectuales del magnicidio de mi padre. Llevamos 34 años esperando que la justicia progrese. Esperemos, esta es una vinculación formal, vamos a esperar que la investigación arroje resultados definitivos y que un juez diga la verdad sobre el caso. ¿Sabe qué evidencias hay alrededor de esta participación? ¿Por qué después de 3 décadas de investigación se apunta? No acostumbro a pronunciarme sobre detalles del caso. Los que conozcan no los ventilo porque soy muy respetuoso de la labor de la justicia, porque creo de todas formas en un principio que es la presunción de inocencia, y a pesar de que nosotros tenemos una firme convicción de que detrás de la muerte de mi padre hubo un aparato político criminal, del cual naturalmente Santofimio hacía parte, pues esperemos a que la justicia tome una decisión definitiva. Doctor Lara, ¿cuál fue la relación que tuvo Santofimio con su padre? O sea, ¿en qué términos se refería a él y con Jairo Ortega? Jairo Ortega fue representante de la Cámara y tuvo como suplente a Pablo Escobar. Ambos hicieron parte del movimiento político de Alberto Santofimio. Alberto Santofimio se conoció desde muy joven con mi padre. Ambos son contemporáneos, el uno del Tolima y mi padre, el otro, él del Tolima y mi padre del Huila. Y desde muy temprano mi padre empezó a observar la influencia del narcotráfico en las campañas de Santofimio. Desde el 81 y el 82 él empezó a señalar, inclusive lo hizo en la prensa del Tolima, el poder del dinero de estas organizaciones en las campañas que él adelantaba. Y empezó a entender la amenaza que se cernía sobre el país. ¿Usted nos puede contar un poco cómo era que Santofimio pedía 2 minutos de silencio por su padre antes del asesinato? Sí, en efecto, en una gira que organizó Alberto Santofimio por el departamento del Huila, en varios municipios, unas semanas antes de su asesinato, Santofimio pedía 1 minuto de silencio por la memoria de mi padre. Así lo reportaba un periodista cercano al cartel de Medellín en sus columnas del periódico El Espacio, el periodista Edgar Artunduaga, cercano al cartel de Medellín. El proceso durante los 34 años que han pasado ha tenido muchas dificultades, ha habido amenazas, incluso asesinatos de personas que eran testigos. ¿Cuáles de estas amenazas o problemas persisten ahora? Pues el caso nunca avanzó ni progresó. Existen muchísimas dudas respecto a la versión oficial del móvil del asesinato. Y en segundo lugar, pues sí, el caso más notorio pues fue el homicidio del coronel Ramírez, un héroe de la policía, que fue asesinado 2 días antes de emplear su declaración en la investigación que se seguía por el caso de mi padre. ¿Qué señal les deja la vinculación de Santofimio frente al rumbo que está tomando la Fiscalía en esta investigación? Pues no, yo simplemente espero que brille la justicia y se conozca la verdad sobre el homicidio y el asesinato de un ministro de Justicia en ejercicio de su cargo y en razón de su cargo. Es muy importante para el país, para la reconciliación, para el conocimiento de su historia, que se revele la verdad sobre esta situación y para que nunca más se repita. ¿Cree que con el pasar de los años el país ha olvidado, pues de alguna manera, el significado del asesinato de su padre? No le voy a responder esta pregunta.
Para terminar, ¿cree que hay personas que participaron en el crimen de su padre que no han respondido ante la justicia? Naturalmente. Bueno, muy importante lo que dice Rodrigo Lara, frente a que él está seguro que hubo un aparato político criminal detrás de ese magnicidio. Pero además de eso, también se nota, Astrid, muy prudente frente al caso judicial, de no revelar más allá alguna prueba, tal vez para no entorpecer el proceso. Exactamente, pues él lo que dice es que si confía en que esta vez la justicia pueda actuar. Pues recordemos que en el momento en que Lara Bonilla fue asesinado, la presión no solo sobre la justicia, sino sobre los testigos. De hecho, Rodrigo Lara Restrepo nos nombra el asesinato del coronel Jaime Ramírez, quien fue la mano derecha de Lara Bonilla en la lucha contra el narcotráfico, y cuando él ya iba a dar su testimonio clave en la investigación, a él lo asesinaron también, y así pasaron con varias personas. Entonces también es un poco como con todos los obstáculos que ha tenido el caso, y pues ahora se espera que sí avance, pero sí él es muy prudente. Sobre todo ha pasado muchísimo tiempo. Alberto Santofimio llegó a tener muchísimo poder en el Tolima. Él es egresado del Colegio San Simón, un abogado muy prestigioso. En su momento comenzó a hacer una carrera política con el liberalismo. Era reconocido también por ser un hombre muy culto, por saber de poesía, de literatura, de derecho, y además por ser un gran orador. Eso lo llevó a dar buenas batallas, digamos, en términos orales, al enfrentarse a los otros candidatos, y tenía tanto poder en su momento, estamos hablando de los años 80, que él ponía al gobernador del Tolima, alcalde de Ibagué, y pues tenía una cuota burocrática bastante grande, digamos, en su departamento. Exactamente, pues en este momento todo eso a él se le ha desboronado después de la condena por el caso de Luis Carlos Galán, en el que pues en este momento está pagando casa por cárcel, y pues ahora con la vinculación al proceso de Lara Bonilla. Escucha Semana el Diario en www.semana.com. Y escríbanos al correo electrónico podcast@semana.com. Bueno, la Corte Constitucional se atrevió a convocar a audiencia pública a los actores de uno de los temas que más tensión social genera, Joana, el trabajo sexual. ¿Qué pasó en esta audiencia? ¿Cómo fue esta jornada? ¿Qué decisiones se tomaron? ¿Y qué dicen las partes? Bueno, José, primero hay que destacar que la decisión de convocar audiencia pública hace visible uno de los temas que ha sido más recurrente en la Corte Constitucional en reiteradas oportunidades. Este alto tribunal ha emitido fallos alrededor de cómo funciona el trabajo sexual en Colombia. Pues precisamente por el alto nivel de vulneración de los derechos de las trabajadoras sexuales en el país. En esta ocasión, pues, convocó a una audiencia pública para revisar una decisión relacionada con el funcionamiento de la taberna Barlovento. Esta taberna está ubicada en Chinácota, norte de Santander. Allí lo que se discute es que este lugar está ubicado a muy pocos metros de una escuela de la población. Esto ha generado, por supuesto, mucha tensión social con los pobladores, que aseguran que hay una mala influencia alrededor de la ubicación de la taberna en este lugar, y por supuesto la alcaldía ha entrado a mediar para sacarlos de este sitio. En un comienzo se dio el cierre, y esto pues abrió una lucha jurídica a través de tutela que ahora la Corte Constitucional intenta revisar a través de un recurso de nulidad que fue interpuesto por la misma alcaldía. ¿Qué se discute de fondo? Si los planes de ordenamiento territorial pueden decirle o no a estos lugares dónde ubicarse, y puede prohibirlo de ciertos espacios de las ciudades. En este contexto, pues,
lo que se habló, digamos, en la audiencia es bien importante. Asistieron delegados, voceros, incluso representantes de las trabajadoras sexuales en todo el país, y una de las protagonistas de esta jornada fue Nelcy Esperanza Delgado, quien es la propietaria de la Taberna Barlovento. Ella, pues, con sus argumentos explicó a los magistrados que en el lugar que actualmente ella tiene trabajan 8 mujeres en este momento, y pues detalló, digamos, cómo era esta dinámica dentro de lo que ella trabaja. Sin embargo, lo que busca la Corte Constitucional, y ustedes lo saben, no solamente es definir un solo caso, sino sentar jurisprudencia para que todo el país sea igual. Entonces, en este caso, pues, queremos escuchar en este momento a la funcionaria de la Defensoría del Pueblo. Ella aseguró, explicó cómo está regulado ese tema actualmente. Paula Robledo Silva habló de cuáles son los límites que se pueden establecer según la legislación actual para dar esta ubicación de estos lugares en los municipios. Para la Defensoría, los municipios no se pueden sustraer del cumplimiento del Código Nacional de Policía, que establece que los establecimientos dedicados a prestación de servicios sexuales o actividades de alto impacto no pueden estar cerca de iglesias, hospitales y centros educativos, y por eso tienen que habilitar otras zonas donde se desarrolla esta actividad, porque al día de hoy esta actividad es lícita. En este caso concreto, este lugar se encuentra muy cerca de un establecimiento educativo, tanto es así que en la sentencia que la Corte anuló, ordenó que el ejercicio de la prostitución solamente se hiciera de noche para que no coincidiera con la jornada educativa, y que en el evento en que el colegio abriera de noche porque tuviera una ceremonia de grado o cualquier otra actividad, se pusiera de acuerdo con el prostíbulo para no coincidir. Esa fue una de las órdenes de la Corte en su momento. Entonces ustedes infieren de ahí la cercanía que hay entre el colegio y el prostíbulo. Bueno, José, pues este tema no es menor. Yo no sé si usted recuerda hace poco el gran operativo que desarrollaron las autoridades en la ciudad de Cartagena. Allí, pues, precisamente dieron con un grupo liderado por israelíes que al parecer estaban traficando mujeres y traficando personas, no solamente en Colombia, sino en el exterior. Parte de estos hallazgos tienen que ver con la molestia que producía una de estas casas donde se ofrecían servicios sexuales. El lugar se llamaba Benjamin y quedaba, pues, en la mitad de un barrio residencial. Entonces, en consecuencia, pues, no es menor. En todas las ciudades sabemos que hay este tipo de tensiones sociales. Ya la Corte antes ha tratado de poner límites. En algún momento se hizo un operativo muy importante en el centro de Bogotá, en el Parque Las Mariposas, a raíz de ese operativo donde fueron violentados los derechos de muchos trabajadores sexuales. La Corte Constitucional había emitido en el pasado una sentencia en donde pedía unos mínimos de protección al Ministerio de Trabajo, y pues precisamente también pedía que se diferenciara entre esas mujeres que trabajan porque tienen la necesidad económica de sostener a sus familias y es el único medio de trabajo, o las que lo hacen pues porque les gusta estar en ese trabajo. Al respecto, pues, entrevistamos a Laura Alarcón. Ella es trabajadora sexual de la ciudad de Bogotá, y esto fue lo que nos manifestó. En lo personal, siento que el trabajo no dignifica a nadie, sino uno dignifica su trabajo, ¿sí? Y yo me siento orgullosa de ser trabajadora sexual, me siento orgullosa de las construcciones de mis compañeras, no solamente de las mujeres cisgénero, sino también de las trans que ejercen el trabajo sexual, y cómo se han construido y cómo construyen también país día a día. Hay cosas que no se dicen dentro de las plenarias, dentro de la audiencia, y es que nosotros le aportamos significativamente a la economía del país. O sea, todo el mundo viene a Colombia también por su turismo sexual. Decía la alcaldesa ahorita de Chinacota, es que ellos son turistas, son municipio turístico por excelencia y que quieren promover un turismo sano, un turismo digno, y eso es, de inicio
deslegitimarnos como turismo sexual, que no es explotación sexual, no es trata de personas, es trabajo sexual digno, a precios justos, o sea, como el trabajo de todos vale, así como el de nosotros, y es como yo le pongo un precio a mi trabajo, que es mi cuerpo, que es vender mi sexo, en el cual estoy tengo el libre derecho de decidir si vendo mi sexo o no. Mire, José, lo que hay de fondo en esta discusión y lo que la Corte apuntaría a zanjar con la sentencia que se va a producir en los próximos meses es precisamente poder cobijar uno de los oficios más antiguos del mundo y que definitivamente en Colombia está en la desprotección total, porque pues sabemos que ni seguridad social ni servicios de salud dispuestos para muchas personas y muchas mujeres que trabajan en las calles y en condiciones muy complicadas, muy difíciles, y también se ha visto, sobre todo en ciudades de frontera con Venezuela, que pues hay redes también que se han aprovechado un poco de la necesidad de pues estas chicas que vienen y encuentran, digamos, en el trabajo sexual como la única manera de sobrevivir y de mandar plata a Venezuela. Claro, incluso precisamente sobre este tema, que como ya lo hemos advertido, tiene antecedentes ya de pronunciamientos de la Corte que finalmente entran a un proceso de nulidad de la sentencia, pues que ya la Corte verá si lo hace o no. Hay pronunciamientos alrededor de cómo debe ser esta protección para las mujeres venezolanas. Tenemos una entrevista también con Gina Colmenares. Ella nos explica cómo es ejercer el trabajo sexual en Bogotá y pues precisamente también nos habla de esto, de la seguridad social y el acceso a la salud de las trabajadoras sexuales. Trabajar, ya que trabajo con mi cuerpo, ya que sobrevivo, me sostengo y comparto con mis compañeras, porque somos una familia en la cual estamos fortaleciéndonos día a día, porque las chicas trans y trabajadoras sexuales tenemos que apoyarnos, porque el trabajo sexual es un trabajo y tiene que ser legalizado, ya que tenemos derecho a la pensión, derecho a la salud, derecho también a la educación. Mire, José, yo creo que más importante que volver a reabrir estas discusiones, lo clave es que estas órdenes que vaya a impartir la Corte Constitucional, estas nuevas órdenes, no se queden en el papel y que realmente las autoridades asuman un rol protagónico con la regulación del trabajo sexual de las mujeres y podamos llegar a un escenario donde tengan las debidas garantías las personas que están en este oficio. Perfecto, pues con esta información nos despedimos de este podcast de Semana El Diario. Nos escuchamos mañana a las 5:30 de la tarde. Escucha este podcast en vivo o descárguelo a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcast, TuneIn y iVoox.